I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. Por eso se prohibieron el libro de los jubileos y la Biblia etíope. ¿Por qué faltan libros en la Biblia? La Biblia es un libro de historia, pero no se parece a ningún otro libro histórico disponible en cualquier biblioteca pública. La historia de la Biblia comienza con la creación de la tierra y termina con el fin del mundo. No se ha publicado ningún otro libro de historia que cubra una gama tan amplia de acontecimientos en el planeta. Parte de esto se debe a que nadie estuvo presente al principio para presenciar y documentar estos eventos y por lo tanto nadie puede escribir con autoridad el comienzo de nuestro mundo. Aunque estamos acostumbrados a una Biblia que consta de 66 libros, existe una Biblia que contiene un libro único y fascinante llamado el Libro de los Jubileos. Se dice que este libro llena algunos vacíos en la historia de la creación. El Libro de los Jubileos, también conocido como Pequeño Génesis, es uno de los textos más intrigantes y misteriosos del mundo antiguo. ¿Hay historias que todavía no conocemos? Muy pocas personas saben de su existencia. Escrito entre 160 y 150 a.C., este libro especial relata las historias iniciales del Génesis y el Éxodo con vívidos detalles, revelando una perspectiva más profunda sobre la creación, el tiempo y la ley divina. El Libro de los Jubileos comienza con una afirmación que lo distingue de otros textos antiguos. Afirma que el ángel de Dios dictó el libro completo a Moisés en el monte Sinaí, junto con los 10 mandamientos. No fue solo una lección de historia. El ángel reveló secretos sobre la creación, el tiempo y las leyes ocultas que gobiernan el cielo y la tierra. Pero eso no es todo. No solo describe lo que se creó, sino que explica cómo y por qué. Lo extraño de este libro es que está conectado con otro texto aún más peculiar, un libro más enigmático que el propio Libro de los Jubileos. Discutiremos esta conexión más adelante. Por ahora sabemos que no forma parte de la Biblia tal como la conocemos, sino que fue escrito hace mucho tiempo, probablemente en el siglo II a.C., entre el 135 y el 105 a.C., No es un libro pequeño, contiene 1371 versículos y nos ofrece una visión interesante de la historia sobre personajes familiares de la Biblia. Según el Libro de los Jubileos, en el monte Sinaí, el ángel de la presencia habló a Moisés según la palabra del Señor diciéndole: escribe toda la historia de la creación. Este ángel le explicó a Moisés que Dios creó diferentes grupos de ángeles el primer día de la creación. Las cosas se vuelven aún más interesantes cuando leemos acerca de la creación y caída del hombre en el capítulo 3. Adán y Eva vivieron en el jardín del Edén durante exactamente 7 años. Fue solo después de este periodo que la serpiente tentó a Eva, lo que provocó la caída del hombre. Después de este trágico suceso, Adán se unió así a su esposa por primera vez. Aunque la Biblia nos enseña sobre el diluvio en Génesis, el capítulo 5 de Jubileos profundiza en este evento. El escritor informa que después del diluvio, Dios habló a Noé y le dijo: ordena a los hijos de Israel que observen los años según este cálculo, 364 días, y estos constituirán un año completo. La única versión completa del Libro de los Jubileos que tenemos hoy es un antiguo manuscrito etíope del siglo VI a.C. Hoy en día, Etiopía es uno de los pocos lugares del mundo que todavía utiliza un calendario similar al descrito en el Libro de los Jubileos.
A diferencia de otras Biblias, la Biblia etíope contiene 88 libros, incluidos textos como el libro de Enoc, el libro de los jubileos y otros escritos antiguos. Estos libros incluyen pergaminos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y algunos de ellos no se encuentran en ningún otro lugar. La historia revela que Etiopía acogió a cristianos que huían de la persecución en otros países, lo que demuestra cuán profundamente arraigado está el cristianismo en la cultura etíope. Esto también muestra la importancia de Etiopía en la historia del cristianismo. Decidir qué libros pertenecían a la Biblia fue un proceso complicado. Los líderes de la iglesia primitiva tuvieron que tomar decisiones difíciles sobre qué textos incluir. Se reunieron en concilios, como el Concilio de Nicea en el año 325 d.C. y el primer concilio de Constantinopla en el año 381 d.C. Los libros elegidos se basaron en criterios tales como si fueron escritos por seguidores de Jesús o por personas que lo vieron enseñar y si estaban en armonía con el resto de la Biblia. Este proceso dejó muchos textos fuera. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Según Timoteo 3:16-17. En el libro de los jubileos, los ángeles no son solo mensajeros, son arquitectos del orden, guardianes de la creación y responsables de las leyes divinas. Su papel comienza el primer día de la creación, incluso antes de que se formara la tierra. Según Jubileos, cuando Dios dijo, hágase la luz, también creó ángeles para supervisar el funcionamiento del universo. A estos ángeles se les asignaron tareas específicas. Clorox Sentiva smells like grapefruit. Cleans like Clorox. And feels like... Okay, we could be here all day. Try Clorox Sentiva for a trusted clean with long-lasting freshness. Also available in lavender and coconut. Use as directed. Gobernar el clima, regular los movimientos de los cielos y guiar a la humanidad en la obediencia a los mandamientos de Dios. No fueron creados solo para adorar a Dios. Estaban investidos de autoridad sobre la estructura misma de la realidad. Se aseguraron de que el Sol, la Luna y las estrellas siguieran sus órbitas, que las estaciones cambiaran según lo planeado y que el tiempo sagrado permaneciera alineado con la voluntad de Dios. Pero el papel de los ángeles no se limitó a mantener el cosmos. El libro de los jubileos revela que Dios también confió a los ángeles su ley, escrita en las tablas celestiales. Estas tablillas, según el libro, contienen todos los mandamientos, fiestas y ritmos sagrados del tiempo que debe seguir la humanidad. En la Biblia tradicional, Adán y Eva reciben instrucciones directas de Dios. Sin embargo, en los jubileos, los ángeles desempeñan un papel esencial al enseñar a la humanidad cómo vivir según la ley divina. El libro describe cómo los ángeles le enseñaron a Adán la importancia del sábado, la necesidad de pureza y el código moral que lo guiaría a él y a sus descendientes. Incluso le instruyeron sobre la manera correcta de ofrecer sacrificios a Dios. Esta visión altera la forma en que percibimos la relación de la humanidad con Dios. Según los jubileos, las leyes de Dios no solo fueron reveladas en el monte Sinaí, fueron transmitidos a la humanidad desde el principio por mediación de los ángeles. Los seres celestiales no solo traen mensajes, sino que establecen pautas eternas. Las leyes del sábado y el calendario divino no eran meras sugerencias, sino parte de un pacto que la humanidad debía honrar para siempre. En el libro de los jubileos, el papel cósmico de los ángeles es un tema recurrente.
Este texto describe cómo estos seres aseguran que el universo permanezca en perfecto orden. El libro afirma que Dios mandó al sol que siguiera su curso según la división de las estaciones. Jubileos 2:9. Pero el punto central no es solo la astronomía. Se trata de alinear los mundos físico y espiritual. Los ángeles supervisan el cosmos para garantizar que la humanidad siga el ritmo marcado por Dios. Cuando la humanidad se desconecta del tiempo divino, el libro de los Jubileos dice que esto no es solo un error, sino un rechazo del orden cósmico para el cual los ángeles fueron creados, lo que resulta en un caos espiritual. El libro de los Jubileos no se limita a Adán y Eva, detalla cómo los ángeles intervienen en las vidas de los patriarcas para asegurar que se cumpla el plan divino. Por ejemplo, después del diluvio, los ángeles le dieron a Noé leyes sobre la pureza, los sacrificios y la observancia del tiempo sagrado. El texto informa que los ángeles enseñaron a Noé a guardar el sábado y seguir el calendario divino. Este patrón continúa con Abraham, Jacob y Moisés. Los ángeles actúan como mediadores divinos, trayendo los mandamientos de Dios a la humanidad y asegurando que los patriarcas comprendan su papel en el gran plan cósmico. Un ejemplo sorprendente es la destrucción de los ídolos por parte de Abraham. Según Jubilees, los ángeles lo guiaron para rechazar las prácticas paganas de su padre y abrazar al único Dios verdadero. Sin embargo, el libro de los Jubileos también advierte sobre lo que sucede cuando la humanidad ignora a los ángeles y las leyes que éstos imparten. El texto describe cómo, al abandonar el calendario solar, la humanidad cayó en rebelión y desorden espiritual. Los ángeles, creados para mantener la armonía, observaron cómo la humanidad se desviaba del diseño divino. Esta rebelión no solo afectó a individuos, sino que trastocó todo el orden cósmico. En los últimos tiempos, el libro de los Jubileos predice el regreso de los ángeles para restaurar el orden divino. Separarán a los justos de los malvados, asegurando que aquellos que siguieron los mandamientos de Dios sean recompensados. El texto describe a los ángeles arrestando las fuerzas del mal, arrojándolas al abismo y restableciendo la armonía que existía en la creación. Desde este punto de vista, los ángeles no son solo observadores, sino guerreros, guardianes y mediadores de la justicia divina, y desempeñan un papel central en la restauración final del cosmos. ¿Por qué entonces la Iglesia primitiva consideraba controvertido el libro de los Jubileos? Una razón puede ser su énfasis en los ángeles como mediadores de las leyes de Dios, lo que entra en conflicto con la idea de que Jesús es el único mediador entre Dios y la humanidad. Además, la afirmación del libro de que los ángeles dictaron leyes mucho antes de Moisés desafió la comprensión tradicional de cuándo y cómo se revelaron los mandamientos de Dios. Las advertencias del libro contra el abandono del calendario divino también confrontaron directamente el uso del calendario lunar por parte de la Iglesia. En resumen, los Jubileos presentaban una visión del mundo demasiado radical, detallada y desafiante para ser plenamente aceptada. El libro de los Jubileos no solo vuelve a contar las historias de los patriarcas conocidas en el Génesis, sino que las transforma, añadiendo nuevos detalles, mandamientos ocultos y capas más profundas de significado. Estas adiciones retratan a los patriarcas como actores clave en un plan cósmico que abarca generaciones, conectando a la humanidad con la ley eterna de Dios. La historiala de Jacob y Esaú es una de las más dramáticas del Génesis, pero Jubileos va aún más lejos. El libro describe el conflicto entre ellos no solo como una rivalidad familiar, sino como parte de una batalla cósmica entre el bien y el mal. Según los Jubileos, Jacob siempre estuvo destinado a heredar las bendiciones de Dios, mientras que la rebelión de Esaú
fue parte de un patrón más amplio de desobediencia y rechazo de las leyes divinas. Jacob no es solo un hermano astuto, se presenta como un hombre elegido por Dios para llevar a cabo la alianza. Se le aparecen ángeles que le revelan las leyes divinas y le enseñan a guiar a sus descendientes en la justicia. Por otro lado, las acciones de Esaú, explica Jubilees, prepararon el escenario para un conflicto continuo. Sus descendientes son retratados como una nación que se opondría constantemente al pueblo elegido de Dios, Israel. Esto añade una dimensión profética a la rivalidad, enmarcándola como parte de una lucha espiritual más amplia. Una de las adiciones más sorprendentes al libro de los Jubileos es su énfasis en el sábado. El texto afirma que Jacob no solo guardó el sábado, sino que también enseñó a toda su familia a observarlo como una ley sagrada. Describe el sábado no solo como una tradición, sino como un principio cósmico, establecido en la creación y destinado a ser observado para siempre. El libro sugiere que muchas de las leyes dadas a Moisés, como las relacionadas con los animales limpios e inmundos, los sacrificios y las fiestas, fueron reveladas por primera vez a Noé. Esta continuidad refuerza la idea de que la ley de Dios siempre ha sido la misma, transmitida de generación en generación, de los ángeles. En el libro de los Jubileos, los patriarcas no son solo figuras históricas, sino actores cósmicos que desempeñan papeles cruciales en el plan eterno de Dios. El texto enfatiza que no actuaron por sí solos, siguieron leyes y mandamientos escritos en las tablas celestiales. Estos mandamientos no eran solo para su época, sino que tenían como objetivo guiar a la humanidad para siempre. Sin embargo, esto crea un desafío. Jubilees no solo vuelve a contar estas historias, sino que las remodela, agregando detalles que faltan en la Biblia tal como la conocemos. Para la iglesia primitiva, esto generó dudas sobre la autoridad de las Escrituras y los orígenes de las leyes divinas. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Deberíamos considerar el libro de los Jubileos como una ventana a verdades más profundas sobre los patriarcas o como un texto que complica la simplicidad de la fe? Independientemente de si lo aceptamos como escritura, sus historias nos alientan a hacer grandes preguntas sobre nuestra fe, nuestras tradiciones y nuestra comprensión del plan de Dios. Quizás al explorar estos mandamientos ocultos podamos obtener una apreciación más profunda de los patriarcas y su papel en la configuración de nuestra herencia espiritual. En el libro de los Jubileos, el sábado no es solo un día de descanso, es el fundamento de todo tiempo sagrado. Se describe como una institución eterna, establecida no solo para la humanidad, sino para toda la creación. Los ángeles en el cielo lo observan, y Dios mismo lo santificó como día santo durante la creación. En la Biblia, el sábado se introduce en Génesis como parte de la historia de la creación. Sin embargo, Jubileos va más allá y enfatiza su importancia cósmica. El texto vincula el sábado directamente con el calendario solar de 364 días, afirmando que este calendario, revelado por Dios, es el único medio para garantizar que el sábado y todos los días santos se observen en las fechas correctas. El calendario lunar, adoptado por muchas culturas antiguas, altera este ritmo, provocando que los festivales y los sábados cambien con el tiempo. El libro advierte que abandonar el calendario solar conduce al caos espiritual. Él dice: habrá quienes ciertamente observarán la luna y perturbarán las estaciones, haciendo abominable el día del testimonio. Jubileos 6:37. Para el libro de los Jubileos, esto no es solo una cuestión técnica, es una cuestión de obediencia a la voluntad de Dios. Al seguir el calendario equivocado, la humanidad se desalinea con el orden divino, pero el libro de los Jubileos no declara simplemente que el sábado es importante.
eleva este concepto a un principio cósmico. El libro describe cómo los propios ángeles observan el sábado, mostrando que este día de descanso no es solo para los humanos, sino una institución eterna celebrada por toda la creación. Esto significa que cuando observamos el sábado, no solo estamos siguiendo una regla, estamos participando de un acto sagrado que conecta el cielo y la tierra. Nos estamos alineando con el ritmo de la creación y participando de la santidad del diseño eterno de Dios. Para el libro de los jubileos, el sábado se presenta como una prueba de obediencia, una manera para que la humanidad demuestre su compromiso con la alianza de Dios. El libro advierte que no observar correctamente el sábado es una transgresión grave que altera la armonía entre la humanidad y Dios. Sugiere además que el caos y la rebelión vistos a lo largo de la historia se deben, en parte, al fracaso de la humanidad en honrar el sábado y seguir el calendario divino de Dios, nosotros mismos. Esto hace que el sábado sea más que una práctica semanal. Se convierte en un símbolo de fidelidad, una forma de demostrar nuestra alineación con el plan eterno de Dios. Aceptamos o no sus afirmaciones, el libro nos invita a reflexionar sobre la santidad del tiempo y el papel del sábado en nuestra vida espiritual. Después de todo, la Biblia no era un solo libro entregado directamente del cielo, sino una colección de escritos cuidadosamente compilados. Libros como el Génesis, el Éxodo y los Evangelios fueron ampliamente aceptados, pero otros, como el libro de los jubileos, generaron acalorados debates. Una de las cuestiones más controvertidas del libro de los jubileos fue su insistencia en el calendario solar de 364 días. Cuando se formaron los primeros concilios de la Iglesia, muchas tradiciones ya habían adoptado un calendario lunar. Los festivales y días santos, como la Pascua, estaban ligados a las fases de la luna. Esta divergencia creó tensión con respecto al libro de los jubileos. Otro punto controvertido en el libro de los jubileos es su visión de la alianza entre Dios y su pueblo elegido. El libro enfatiza que esta alianza era exclusiva, destinada únicamente a quienes seguían las leyes divinas reveladas a los patriarcas. A los primeros líderes cristianos que trabajaban para difundir el Evangelio a los gentiles, este énfasis en la exclusividad les parecía problemático. Estaba en conflicto con el mensaje del Nuevo Testamento de que la salvación estaba disponible para todos a través de Jesucristo. En un momento en que la Iglesia buscaba la inclusión y la unidad, el libro de los jubileos tal vez fue considerado demasiado rígido, demasiado centrado en las leyes del pasado y limitado en su visión del plan de Dios para la humanidad. Además, el libro era increíblemente detallado, quizás demasiado detallado. No solo volvió a contar las historias del Génesis, sino que las amplió, añadiendo capas de intervenciones angelicales y mandamientos ocultos. Para algunos, estos detalles fueron vistos como excesivos o innecesarios. En lugar de aclarar el mensaje de la Biblia, podrían complicarlo, creando confusión entre los fieles. Al final, el libro de los jubileos fue excluido de la Biblia que la mayoría de nosotros leemos hoy. Ha sido etiquetado como apócrifo, es decir, no considerado divinamente inspirado ni autorizado. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa etíope conservó el libro, reconociendo sus ideas únicas sobre el plan de Dios y su visión cósmica de la creación y el tiempo. ¿Pero eso significa que no tiene nada que enseñarnos? ¿O contiene verdades que simplemente eran demasiado profundas para su época? La inclusión de estos libros únicos en la Biblia etíope tiene implicaciones importantes. Proporcionan un marco teológico más amplio y rico, incorporando extensas historias sobre los ángeles, el funcionamiento del universo y las narrativas de los primeros líderes y profetas.
Los libros de Enoc, los Jubileos y otros escritos ofrecen relatos detallados del reino espiritual, la naturaleza del pecado y la historia de la humanidad primitiva. Esta riqueza teológica ayuda a profundizar la comprensión de la interacción de Dios con su creación y las fuerzas espirituales que actúan en el mundo. La Biblia es de vital importancia para la fe cristiana, ya que sirve como fuente de información sobre Dios, quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Además, revela conocimientos sobre la humanidad, incluido nuestro carácter, historia y necesidades espirituales. La Biblia también describe el plan de salvación de Dios, ofreciendo perdón y renovación a la humanidad en su estado pecaminoso. Describe los estándares de Dios sobre el bien y el mal, y comunica su voluntad para sus creaciones. Como la fe cristiana está arraigada en la esperanza para el futuro, la Biblia es indispensable para guiar nuestro camino hacia la eternidad. No se puede subestimar la importancia de la Biblia y sus revelaciones. La Biblia es un libro único e incomparable que se destaca por sí solo. Fue escrito por unos 40 autores humanos a lo largo de 1500 años, comenzando con Moisés en el siglo XV a.C. Fue escrito en 2 idiomas principales, hebreo y griego, con algunas partes del Antiguo Testamento en arameo. Los autores de la Biblia procedían de diversos orígenes, incluidos pastores, reyes, agricultores, guerreros y pescadores. Por ejemplo, David, que comenzó como pastor, se convirtió en rey de Israel y escribió muchos de los salmos, aportando una rica perspectiva poética a la verdad bíblica. A pesar de sus diferencias, estos autores contribuyeron a una obra que mantiene una notable continuidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En la fe cristiana, esta unidad en medio de la diversidad se atribuye a la obra del Espíritu Santo. La dificultad de producir un libro como la Biblia es evidente si consideramos que fue escrita por 40 autores diferentes durante un periodo de 1500 años. Incluso teniendo acceso a toda la literatura del mundo, sería imposible crear una segunda Biblia idéntica a la original. La Biblia es vista como una producción sobrenatural, distinta de cualquier otra obra, y presenta una visión coherente de Dios y del mundo. Si bien algunos de los escritores pueden haber tenido acceso a manuscritos históricos, la Biblia no es una copia de estos documentos. En cambio, los autores seleccionaron e incluyeron lo que creían que era verdad, lo que resultó en un relato fresco, único y autorizado de la verdad de Dios. La Biblia es un libro sobrenatural. Su origen no puede explicarse por medios naturales. Ella afirma ser guiada por el Espíritu Santo y respalda esta afirmación con los hechos presentados. Su contenido incluye revelaciones más allá del conocimiento humano, ofreciendo la perspectiva de Dios sobre la actividad y la historia humana, algo que solo puede conocerse a través de la revelación divina. Además de su origen sobrenatural, la Biblia también trae verdades profundas. Trata temas como la salvación, el perdón, la justicia, la restauración espiritual y la esperanza en la eternidad. Su alcance de revelación se extiende desde el pasado eterno hasta el futuro eterno, requiriendo sin duda un origen divino. El libro de los Jubileos y otros textos apócrifos nos invitan a explorar perspectivas más profundas sobre la creación, la humanidad y nuestra relación con Dios. Aunque no forman parte de la Biblia tradicional, provocan reflexiones sobre la obediencia, la fe y el propósito eterno de Dios. Quizás estas historias no sean solo ecos del pasado, sino recordatorios eternos para vivir en alineación con el plan divino. Si quieres seguir profundizando tu viaje espiritual y descubrir más sobre los secretos escondidos en las Escrituras, no olvides suscribirte al canal y compartir tus opiniones en los comentarios. Juntos podemos explorar más profundamente los misterios de Dios y fortalecer nuestra fe.